la serie titulada Los Patriarcas de Israel. Estamos viendo o hemos comenzado a estudiar desde el Génesis 12 y vamos a terminar hasta el Génesis 50 para ver la vida de Abraham, Isaac y de Jacob. Esta es la 30ª conferencia de la serie Los Patriarcas de Israel. Repito, esta noche estamos con la conferencia número 30 de esta serie. En el capítulo 27 de la Biblia encontramos uno de los pasajes más trágicos de las Escrituras, porque nos habla acerca del segundo patriarca de Israel llamado Yitzhak. Cuando nosotros leemos la Biblia, principalmente el Génesis, debemos de recordar algo. Dios, como lo vimos, no nos ocultó ni lo va a ocultar jamás los pecados de los grandes hombres que él usó. Sobre todo Abraham, que se le llama el padre de la fe. Y ahora vamos a ver de qué forma Dios tampoco nos oculta el pecado de Isaac, ni tampoco el pecado de Rebeca, ni tampoco el pecado de Esaú, ni el pecado de Jacob. ¿Qué es lo que estamos enfrentando en esta noche? Que estas personas no tenían la Biblia como la tenemos tú y yo. No conocían la voluntad de Dios como la conocemos tan perfectamente tú y yo. Ellos la única revelación que tenían o contacto con Dios es cuando Dios se les aparecía y la revelación vía transmitida del Padre al Hijo que cada quien iba recibiendo. Entonces ellos, ¿verdad? Desde este punto de vista, al no tener la Biblia, no tenían iglesia, no tenían más que de vez en cuando apariciones de Dios, nos es ahora un poco más fácil el poder tratar de emitir un juicio contra ellos y decir, bueno, pues si ellos hicieron eso, ¿qué se espera de mí? ¿Sabes una cosa? Que se espera 1000 veces más de ti que de Abraham, Isaac y Jacob y de mí también. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha dado muchísimo. Y no solamente a ellos, sino aun cuando los judíos vivieron bajo la voluntad revelada de Dios, cuando en el monte Sinaí Dios hizo a Israel su pueblo del pacto, aún nosotros, los del Nuevo Testamento, se nos va a exigir 50 veces más. Porque dice en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo, el cual, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, se ha sentado a la diestra del Padre, esperando, ¿verdad?, que algún día sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Entonces, nosotros tenemos no solamente ya la revelación bíblica, sino también el testimonio de Jesucristo encarnado, muerto, sepultado y resucitado. Así que estos hombres son los pioneros humanos en la relación con Dios. Y en esta noche vamos a ver de qué forma Isaac, conociendo la voluntad de Dios, quiso ignorar la voluntad de Dios, lo mismo que Esaú su hijo. El pecado de Rebeca y de Jacob fue de otra característica, como lo vamos a ver, pero es importante recordar en esta noche lo siguiente. Hay muchos de ustedes que quieren hacer la voluntad de Dios, pero a su manera. Quieres hacer la voluntad de Dios, pero también quieres hacer tu propia voluntad. Quieres decirle a Dios, Señor, quiero ser cristiano, pero por favor, no, dámela limitada. Si tú me revelas algo, Señor, que amenace mi vida o ponga mis intereses de por medio, Señor, yo no creo poder hacer tu voluntad. Mientras yo sepa que lo que tú me dices lo puedo hacer, lo voy a hacer. Y cuando tú tienes esta actitud de que solamente quieres hacer lo que te conviene hacer, Dios ya no va a revelar su voluntad a tu vida. Dice en Juan 7 el Señor Jesucristo, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, conocerá si yo he hablado por mi propia cuenta. Entonces, un requisito indispensable para saber la voluntad de Dios es que en nuestro corazón estemos dispuestos a que una vez que la sepamos, la debamos hacer. Y Dios sabe solamente quién y quién no tiene esta actitud. Pero tú quieres saber con quién te vas a casar, quieres saber si comprar esa casa,
¿Quieres saber, aceptar ese trabajo? Cualquier cosa que tú quieras saber en tu vida, ¿qué necesitas? Saber si viene del cielo, si es la voluntad de Dios. Porque si tú tomas esa decisión sin haber sido guiado por el Espíritu Santo, te vas a lamentar y vas a sufrir muchísimo en la vida. Y creo que ya todos hemos cometido demasiadas equivocaciones, hemos cometido demasiados pecados, ¿verdad? Y Dios nos lavó de su sangre de nuestra vida pasada para aún insistir en seguir haciendo nuestra propia voluntad. Ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que nos agradaba. Ahora tenemos que venir en una posición totalmente de rendición ante Dios. Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. No importa el precio que yo tenga que pagar, no importa lo que tenga que sacrificar, no importa lo que me cueste, pero quiero hacer tu santa voluntad. Hasta que no lleguemos a este momento, vamos a lamentarnos y las consecuencias son gravísimas, como lo vamos a ver a continuación. Aconteció que cuando Isaac envejeció, Génesis 27:1, sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. ¿Cómo pudo Isaac, habiendo conocido la voluntad de Dios, alterarla y tratar de actuar en su contra? Ustedes saben perfectamente bien que antes de que naciera Jacob y Esaú, hubo una profecía, ¿recuerdan? Y la profecía fue que primero nació Esaú, que era velludo, y venía detrás y Jacob agarrándole el talón. Y la profecía era que el menor iba a servir al mayor. O sea, regularmente, el primogénito era el que recibía la herencia y las bendiciones del padre. Pero en este caso, en la soberanía de Dios, como lo explica Romanos 9, Dios actúa y le dice a sus padres que iba a ser al contrario, que iba a ser Jacob el que estaba escogido para hacer y formar la nación de Israel, no Esaú. Y cuando Isaac supo eso y su madre supo eso, a pesar de eso, Isaac le dice a Esaú, mira hijito, vete a la casa, tráeme de comer y te voy a bendecir. Es increíble que también Isaac haya sabido, como terminamos hace 8 días el estudio, que este bárbaro de Esaú no solamente despreció la primogenitura, no solamente era un cristiano carnal, apático, despechado de todo, sin querer tomar la responsabilidad espiritual de su familia, sino que se casa con 2 mujeres paganas, pisoteando totalmente la voluntad de su padre y despreciando a la familia, trayendo mal testimonio a su familia y no importándole Dios. Y a pesar de eso, Isaac es retratado como un padre apapachador. Véndache mi nene. Aquí chencheche, le voy a bendecir. Es realmente difícil comprender hasta que recordamos una cosa, cómo pueden muchas gentes hacer eso, la debilidad y los deseos de nuestra carne y nuestro sentimentalismo hacia nuestros hijos. Estos deseos profundos de poseer a nuestros hijos, de retener a nuestros hijos, a pesar de que ellos puedan portarse mal o hacer lo que ellos quieran y guardarlos porque queremos que no se nos despeguen nunca de nosotros y nos da miedo castigarlos y disciplinarnos por el apego que tenemos a ellos, eso impide que Dios trabaje con sus vidas. Y el momento en que Dios muchas veces nos dice, préstame a tu nene, préstamelo 3 semanas o 1 mes o 2 meses y déjamelo allá afuera, darle 2 que 3 lecciones a tu nene. Déjamelo sin el biberón allá afuera para que veas nomás cómo le va a ir a tu nena. Y cuando nosotros entendemos que no son nuestros hijos, sino que son prestados. Y el momento que tienen que entregarse su destino y los tenemos que ayudar a encontrar su destino y entregárselos a Dios.
y que ya Dios haga con ellos lo que quiera. Ya no podemos cambiarlos después de los 13, 14 años, no podemos golpearlos, no podemos meterlos a la cárcel, no podemos amarrarlos, no podemos forzarlos a que reciban a Cristo. Es que hay que entregarlos a su destino. Lo que no hiciste cuando eran niños va a ser 5 veces más difícil que tú lo hagas cuando ya son jóvenes o están en la pubertad. Isaac hizo la voluntad suya y no la de Dios. Sabía que era la voluntad de Dios bendecir a Jacob, pero él planeó dársela a Esaú. Vemos que también actuó en secreto. Llamó solamente a Esaú, no llamó a Jacob, ni llamó a Rebeca su esposa, sino que actuó en secreto, lo que indica que él sabía perfectamente bien que estaba actuando de mala manera. Cuando actuamos en secreto y cuando hacemos las cosas a escondidas, eso implica abiertamente de que estamos actuando en contra de la voluntad de Dios. En Jeremías 16:17, el profeta escribió: mis ojos, dice el Señor, están sobre todos tus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni tu maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Qué absurdo y qué locura es creer que podemos escondernos y hacer cosas sin que nadie lo sepa, pero hay un Dios en los cielos, nuestras vidas están abiertas y desnudas delante de su vida. Isaac le sugiere a su nene, en el versículo 2, diciéndole: ya soy viejo, no es el día de mi muerte. O sea, le estaba sugiriendo que el tiempo ya era muy corto. Isaac tenía aquí 137 años de edad, lo cual implica que su nene, Esaú, tenía 77 años de edad. Y vean ustedes hasta dónde puede llegar el apapacho de un padre que puede tener al hijo, ¿verdad?, semejante, y le dicen Bin Laden al hijo todavía ahí en la escuela, y semejante grandulón, ¿verdad?, y semejante hija ya, pero es un nene, y notamos también que Isaac estaba ciego, por lo que quiso acelerar las cosas, porque sabía que en cualquier momento podía morir, pero se equivocó gravemente, porque después de aquí todavía vivió 40 años más. 40 años más. Murió de 177 años, de acuerdo a Génesis 35, 28 al 29. Entonces ya hacen una fiesta entre él y su hijo, la celebran, y vemos que en el versículo 5 en adelante, Rebeca estaba oyendo el plan maquiavélico de Isaac de traer a su hijo y bendecirlo a escondidas, y Rebeca entonces corre y le avisa a Jacob, su hijo: ¿sabes qué, Jacobito? Que tu papá está planeando bendecir a tu hermano mayor. Rebeca sabía perfectamente bien que iba en contra de la voluntad de Dios, y ella, ¿qué tenía que hacer como esposa? ¿Podía ella detener a su esposo? ¿Pero de qué manera? Si Isaac bendecía a Esaú, la voluntad de Dios para Jacob se acabaría, y no habría 12 tribus de Israel, no habría nación de Israel, no habría una línea generacional que siguiera desde Abraham. ¿Cuál era el papel de Rebeca? Ella comenzó entonces a planear en sus propios esfuerzos humanos algo para disque ayudarle a Dios. Dice el versículo 6 al 7 que entonces le habló a Jacob y le dice: he hablado lo que tu padre está diciendo, tú tráeme la casa, etcétera, etcétera, y comienza a desarrollar un plan. Versículos del 8 en adelante. Rebeca, convencida de que su plan era justo para que la voluntad de Dios se hiciera, entonces le dice a su hijo: ve y caza al campo un animal, ponte estas pieles y acércate a tu papá. Y como tu papá está ciego, y la voz no la distingue ya tampoco muy bien, te va a tratar de tocar, y como tú eres lampiño, y tu hermano Esaú es muy velludo, con estas pieles tu papá no va a distinguir quién es quién, y te va a confundir, y entonces te va a bendecir a ti. Rebeca prepara todas estas cosas, porque ella creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, ayudándole a Dios, porque el plan de Dios no era bendecir a Jacob,
pero se equivocó, porque ella, en primer lugar, no estaba confiando en que Dios es poderoso para intervenir milagrosamente. Y así pasa con nuestras vidas. No es que la voluntad de Dios es que yo me case, ya tengo 25 años, ya tengo 30 años. La voluntad de Dios es que yo compre esa casa, y realmente la voluntad de Dios sí puede ser esa. Pero no necesariamente puede ser el tiempo de Dios para que tú te cases, o el tiempo de Dios para que vendas esa casa, o el tiempo de Dios para que hagas ese viaje. Entonces no solamente nos tiene que bastar, es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios, sino si es la voluntad de Dios, escúchenme, tiene que ser a la manera de Dios. Durante mucho tiempo, cuando el comunismo manifestó su política expansionista en el mundo entero y comenzaron a apoderarse casi todos los países de Europa, la filosofía central del comunismo establecía la siguiente tesis: el fin justifica los medios. Y esta filosofía, esta frase, el fin justifica los medios, ha entrado a la iglesia. Y hay muchos cristianos que dicen, bueno, Dios quiere salvar las almas, ¿no? Bueno, vamos a rentar este estadio, vamos a hacer estas cosas. Y es verdad que Dios, el fin es salvar las almas, pero si no lo hacemos en el tiempo de Dios y a la manera como Dios lo dice, entonces nos equivocamos y lo vamos a lamentar. Quiero que me vayan entendiendo. Muchas personas dicen, Dios quiere que tengamos un terreno para comprar la iglesia, pues vamos a pedir prestado. Ahí ya no es el camino de Dios, porque la Biblia dice, el que pide prestado es siervo de aquel que le presta. Entonces no es la voluntad de Dios que nos endroguemos nunca si no podemos. Evita las deudas, evita pedir prestado. Es mejor comer tus chicharroncitos, tus totopitos y qué chicharrón, y frijoles, y etcétera, etcétera. El hermano no recomendó el chicharrón para nada. A endrogarte y querer adelantarte y querer apresurarte y querer acelerarte y ayudar a Dios a hacer las cosas. Decía el gran hombre de Dios, George Mueller, en Bristol, Inglaterra, que fue un director de un orfanatorio para 2,000 niños. Y saben ustedes que diario George Mueller oraba para que hubiera la provisión de Dios para alimentar a 2,000 niños. Él nunca, ni a los reyes ni a nadie les pidió dinero. Jamás. Porque ningún siervo de Dios le puede pedir nunca dinero a nadie. Para prestado, que préstame aquí, préstame para acá, para nada. Y él escribió esto en su libro, en su biografía: la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, tiene la bendición de Dios. Otra vez, la obra de Dios, número 1, hecha a la manera de Dios, tiene la bendición de Dios. Esto es absolutamente lógico, porque si hay algo que es de Dios, pues tiene la bendición de Dios. Y si la bendición de Dios está sobre tu vida, sobre tu familia, sobre nuestra iglesia, sobre mi vida, entonces se va a hacer esa obra. ¿Por qué? Porque es Dios el que está en medio. Dice el Salmo 126, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Si Él no te cuida, contrata de ti guaruras, todos los grados de protección a tu coche. Si Dios no te cuida, aunque traigas protección blindada, aunque traigas guaruras, el que te toca, te tocó. Así que es Dios el que está detrás de todas estas cosas. Rebeca está equivocada también en planear y tratar de hacer la voluntad de Dios antes de tiempo. Y en tercer lugar, se equivocó al guiar a su hijo Jacob a mentir y a engañar a su propio padre. Ahora, el pecado de Jacob, en el versículo 18 al 29, es muy obvio, porque Jacob también, ¿verdad? El otro nene, el chico grandulón de 77 años también, y claro que sí, ¿verdad? Sigue el plan de su madre al pie de la letra. ¿Se acuerdan de Abraham también cuando le dijo Sara? Oye, ahí está la sirvienta, ¿no te echas un clavado con ella? Pero ni chistó Abraham. Pero ni siquiera, ¿verdad? ¿Cómo no, mi amor? Dice el Señor que te obedezca. Y así vemos a estos seres humanos
en el libro del Génesis actuando al pie de la letra cuando les convenía, y miles de años después, en la época que vivimos, muchos siguen actuando, pero con mayor responsabilidad. Vemos nosotros pues que Jacob se hace pasar por su hermano Esaú, versículo 21 al 25, y se pone las pieles que su mamá le dice, se acerca con su papá, y le dice el papá, acércate, versículo 21, te voy a palpar. Él se acerca, le oye la voz, y ve las manos de Esaú. No le conoce al principio porque sus manos eran vellosas, como las manos de Esaú, pero finalmente le bendice. Jacob acepta la bendición de su papá de una manera equivocada. La bendición de Isaac incluía bendiciones materiales. Versículo 27. Jacob se acercó y le besó, y olió a Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. La bendición incluía, repito, bendiciones materiales. La bendición incluía bendiciones políticas. Versículo 29. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Incluía también bendiciones familiares. Y finalmente incluía la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12:2. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te maldijeren. De manera asombrosa observamos que Isaac no le da la bendición de la semilla prometida. Miren ustedes cómo es Dios. Aquí nos damos cuenta, y nosotros que estamos estudiando miles de años después el programa y la voluntad de Dios en la Biblia, esto lo hace para que, lo vamos a en un momento, Jacob comienza, guiado por el Espíritu Santo, a otorgar esa bendición, pero vemos cómo Dios le cierra la boca y le controla la boca para que no le dé la bendición de la semilla prometida. ¿Por qué? ¿Por qué no se la da? ¿Acaso no estaba Isaac realmente totalmente seguro que esa persona que se le acercó era Esaú, por lo que dudó de darle la bendición del pacto abrámico? La Biblia no nos lo dice, pero más tarde lo vamos a ver, que se arrepiente de su conducta. En el versículo 30 al 38 vemos el pecado de Esaú, y este consistió en torcer, cambiar la voluntad de Dios. Esaú es, repito, como muchos cristianos ahora, quieren la voluntad de Dios, pero quieren también la suya. Quieren hacer la voluntad de Dios y buscan las bendiciones de Dios. Señor, bendíceme, pero también quieren seguir haciendo lo que ellos quieren. Quieren disfrutar los deseos de la carne, quieren disfrutar los deseos y los placeres del mundo, pero también quieren los de Dios, ignorando que esto es imposible. No se puede servir a dos amos. Si tú quieres la voluntad de Dios, requiere pureza sexual, requiere pureza de santificación, requiere limpieza de tu cuerpo, requiere consagración, requiere sacrificio, requiere obediencia, y Dios te la revela y te bendice grande, 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 enormemente, como no te puedes imaginar. Pero tú no puedes venir a ese Dios santo y decirle, Señor, bendíceme, y ayúdame con mis hijos, y ayúdame en mi casa, y quiero esto, y quiero el otro, y yo te amo mucho, te lo juro, papachito lindo, que te quiero mucho. Y al mismo tiempo vas a tu casa y haces lo que tú quieres. Y sigues saliendo con ese hombre que no debes de salir, y sigues saliendo con esa mujer que no debes de salir, y sigues haciendo tus tranzas, y le sigues diciendo a Dios que quieres que te bendiga. Y es exactamente lo que hizo Saúl. Y es una advertencia tremenda para nosotros, porque las cosas que se escribieron, dice 1 Corintios 10, se escribieron para nuestra enseñanza, para que no hagamos lo que ellos hicieron y no caigamos en los pecados que ellos hicieron. Él estuvo de acuerdo entonces con su padre. Sí, papá, bendíceme, como no, de brincarse la voluntad de Dios. Pero era tan culpable como su padre de obtener la bendición, porque Saúl sabía que
Dios ya había escogido a su hermano, a Jacob. Le había vendido la primogenitura a su hermano Jacob. A él le interesaban más los deportes y los placeres y los asuntos familiares que las cosas espirituales de la familia. Se había casado con 2 mujeres paganas y otra vez lo descalificaba para ser el líder espiritual de su casa. Pero Esaú quiso ignorar todos estos hechos. Estaba endurecido, estaba insensibilizado. En ese momento, cuando su padre le llama para bendecirle, él accede de una manera insensata y deshonesta. Dice el versículo 32, entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y dice la Biblia, y se estremeció Isaac grandemente. O sea, en ese momento comenzó a temblar fuertemente Isaac, y vamos a ver que fue el resultado de la convicción que en ese momento el Espíritu Santo ponía en su espíritu. Y comenzó a temblar y le dice, ¿quién es el que vino aquí? Que trajo casa y me dio. Y comí de todo antes de que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. Y ahí en ese momento cuando él dice, yo le bendije y será bendito, Isaac ya estaba bajo la convicción, y aunque su hijo Esaú le decía, papá, yo soy Esaú, Isaac sabía en ese momento que él había actuado deshonestamente delante de Dios. Dios le detenía en ese momento de vengarse contra Jacob y Rebeca y de revertir la bendición de Esaú. Dios actuaba en su corazón con juicio, mostrándole que estaba poniendo en peligro la línea de la promesa de la semilla prometida a Abraham. ¿Cómo sabemos todo esto? Porque él mismo tomó la decisión de que la bendición permaneciera en Jacob. Versículo 33, yo le bendije y será bendito. Pero vemos nosotros que Esaú, al rehusarse a aceptar el llamado que Dios había tenido para su vida, quebrantado Esaú emocionalmente, le pregunta a su padre si por ahí no le quedaba entre sus cachivaches otra bendición. Pero dice el versículo 36, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí que yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervo a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Vemos nosotros que un hombre como Esaú, quebrantado, dándose cuenta que todo lo que había hecho en el pasado, ahora sus pecados le alcanzaban. Y que a pesar de que él creía que pudo haber engañado a su padre y venirle a decir, padre, es que me robó la bendición mi hermano, por favor bendíceme a mí, porque yo soy el primogénito, y él sabía todo lo malo que él era. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 12 y veamos la advertencia del Espíritu Santo ante una actitud de muchos que inclusive lloran. Padre, bendíceme, por favor. Ahora sí salva mi casa. Por favor, te pido por mi matrimonio. Te pido por aquello. Pero, ¿saben algo? Dice Hebreos 12, versículo 15 al 17. Miren bien. No sea que alguno deje de alcanzar lo más grande que podemos recibir, que es la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué cosa? Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Dónde notaron ustedes la amargura en Esaú? En este último versículo que leímos. En la forma como se expresó de su hermano. Bien sabía que él, su nombre significa suplantador. Una persona amargada despotrica. Una persona amargada saca lo que por meses
o años ha guardado en su corazón, y en el momento oportuno sale afuera todo nuestro vómito. Todo ese veneno que has guardado y guardado sale a relucir tarde o temprano, revelando tu condición interior delante de Dios. Y esta amargura es un estorbo de acuerdo a Hebreos 12:15, y además por ella muchos son contaminados. Esta actitud que tú tienes de resentimiento, de rencor, de falta de perdón, es contagiosísima. Es contagiosísima. De los pocos pecados que el Nuevo Testamento menciona que contaminan, es la amargura. Tú estás y vives cerca de una persona amargada, te amarga. Así, te contamina. Versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Versículo 17 es tremendo, porque ya sabéis que aún después, lo que acabamos de leer, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Comienzas a conocer al Dios de la Biblia? Cuando oigas, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. No es cuando tú quieras arrepentirte. No es cuando tú creas que puedes cambiar de vida. No es cuando Él te dice, ahora te estoy hablando en esta noche, en este momento que oyes mi voz, no te endurezcas. Ábreme tu corazón. Yo conozco tu vida, conozco tu amargura, tu frustración, tus temores, tu vergüenza. Todo lo que tú tienes lo conozco, yo dice el Señor. Ábremelo, sácamelo, confiésalo. Y yo te lavaré y te limpiaré y te restableceré. Porque si tú lo sigues manteniendo, vas a contaminar. Mi gracia no vendrá a tu vida. Y cuando quieras arrepentirte, se acabó la oportunidad. Porque no es cuando queremos, es cuando Él nos dice, hoy es el día que quiero lavarte. Regresamos a Génesis. Y en penúltimo lugar, vemos las conclusiones, o sea, las consecuencias tan tremendas que existen cuando violamos la voluntad de Dios. El versículo 39 en adelante nos muestra los resultados en Esaú, en Jacob, en Rebeca, y el peor de todos le fue a Isaac, porque él era la cabeza de la familia. En Esaú vemos que trata de cambiar la voluntad de Dios, y entonces Isaac le hace una profecía a Esaú, y dice el versículo 39, entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosura de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. O sea, la profecía contra Esaú es que viviría en una tierra infértil y estéril. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que los edomitas, como ya lo vimos en la clase pasada, descendientes de Esaú, fueron condenados a vivir así. Y los encontramos otra vez en Daniel 11, del 35 al 45, donde se habla que el anticristo tendrá de amigos a los edomitas para pelear contra Israel. Qué tremendo, ¿verdad? En segundo lugar, dice el versículo 40, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá, cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. En segundo lugar, vivirían en continuo conflicto. Vivirían en servidumbre y ocasionalmente serían librados del yugo de sus enemigos. Estas fueron las consecuencias para la descendencia de un hombre que quiso ser deshonesto, que no quiso las responsabilidades de su casa,
que no quiso ser la cabeza de su casa cuando su padre muriera, que no quiso tomar nada. Muy bien, dijo Dios, se acabó la oportunidad. Aunque ahora lloraste, ahora te voy a decir lo que va a suceder. Porque no fue cuando tú quisiste, Esaú. Tu oportunidad, Esaúcito, pasó hace mucho tiempo. Ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Pero no eres un Dios de gracia y de misericordia, Señor. No dicen que eres amor, 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 peace and love nada más. Pero también soy un Dios de juicio, dice el Señor. Y nadie puede burlarse de mí. Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos recogemos. Y en un momento cuando Dios dice, basta, ya traté demasiado con tu vida. Ya te di demasiadas oportunidades. Ahora quiero decirte lo que viene sobre tu vida. Juicio, servidumbre, infertilidad y vaciedad. En el versículo 41 y 42 vemos los resultados sobre Jacob. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú y su hijo mayor. Imagínense ustedes, hermanos, para una madre lo que es escuchar esto. Que un hijo quiera matar a tu otro hijo. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Vemos que comienza la contención, la envidia, la amargura de Esaú contra Jacob, por lo que comenzó también la división de una familia que había comenzado bien con Dios. ¿Cuántas familias cristianas que nos están escuchando ahorita han comenzado bien y les iba muy bien y tenían devocionales y han permitido? Siempre comienza con el padre, siempre comienza con la cabeza espiritual. La división, cuando Él permite pleitos en los hijos, cuando es apapachador, cuando no castigamos, cuando no llamamos la atención, siempre comienza Dios con nosotros, los varones. Y podemos ver enfrente de nosotros cómo se nos va nuestra familia. Y ya un hijo quiere matar al otro y vamos a tener que mandar al otro fuera de otro país. Y nos damos cuenta como padres que nos volvemos a quedar solos. Porque no se puede jugar con las bendiciones de Dios. Todos los resultados de su pecado no se perciben aquí, los de Jacob. Pero vamos a verlo en la próxima clase, en el capítulo 28 de Génesis. Los grandes sufrimientos y la pérdida de su influencia y de su testimonio que había disfrutado. Él sirvió, Jacob, más tarde a su tío Labán, 20 años recogiendo la cosecha que sembró en su hermano Esaú, y sus mismos hijos de Jacob, como lo vamos a ver más tarde, atravesaron también su propio corazón. Lo que él hizo con su padre, y sus hijos lo hicieron también con él. Resultados de Rebeca, versículo 43 al 45. Ahora pues le dice Rebeca, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un solo día? Vemos nosotros que tuvo que ayudar a su hijo, ella, a separarse de ella misma. Y Rebeca jamás volvió a ver a Jacob. Cuando Jacob quiso regresar, su madre ya había muerto. Esta era la última vez que Rebeca veía a su hijo Jacob, porque murió antes de que él regresara. Perdió el amor y la confianza y el afecto de su otro hijo Esaú. Dice el versículo 45, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un solo día. Fue forzada a engañar otra vez a Isaac, al inventar una excusa para que decirle a su esposito, pues fíjate que Jacobito, yo no quiero que se case como nuestro otro hijo con Esaú, con mujeres paganas, vamos a mandarlo con nuestra familia para que allá con mi tío Labán, con su tío Labán, pueda iniciar una nueva vida. Le estaba mintiendo otra vez a su esposo por salvarle la vida a Jacob. La verdad era que Esaú quería matar a Jacob. Usó el matrimonio de Esaú, dice el versículo 46, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Con esta excusa mentirosa, ella volvió a engañar a su esposo, diciéndole,
si se queda Jacob, va a acabar como nuestro hijo Esaú. Mejor vamos a mandarlo lejos de nosotros. En el capítulo 28, vemos la primera consecuencia por el pecado de Isaac. Dice en el versículo 1, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Vemos nosotros que él tiene que forzar a su hijo a que se vaya a otro lugar a vivir. Desde luego que él era el más culpable, repito, de toda la familia, porque se supone que él era la cabeza espiritual de todos y él fue quien comenzó todo. Ahora tendría que recoger lo que sembró. Una tragedia horrible. Su hijo bendecido tenía que escapar de su casa a otra región lejos de él. Le instruye a que no se mezcle con mujeres paganas, le da la bendición del pacto abrámico y dice el versículo 5, así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán hijo de Betuel, arameo hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Finalmente sufre el dolor de ver a su hijo alejarse para él para siempre. La segunda consecuencia de su pecado fue que su hijo Esaú comenzó a sentirse rechazado y seguro porque él buscaba la aprobación de su padre. Dice el versículo 6, capítulo 28, y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar mujer de allí, que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael. Imagínense nada más, ahora va Esaú con el hermano de su tío Abraham, y toma para sí otra mujer, Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Esaú siempre había sido el hijo favorito de Isaac, pero ahora, desde que Isaac había rehusado bendecirle, comenzaría a sentirse rechazado por su padre. Esaú descubre que a su hermano Jacob lo enviaban lejos porque su madre escuchó que él lo quería matar y le habían aconsejado que no se casara con mujeres paganas. Entonces Esaú pensó, por eso mi padre me rechazó, porque me casé con mujeres paganas, entonces voy y me caso con una de la familia, y fue a sacarle una hija a Ismael, el hijo de Abraham, para casarse con ella y así poder estar buscando comprarse el favor de su papá. ¿Cuántos de nuestros hijos se creen obligados a que para agradarnos tienen que buscar nuestro favor? Lo que sucede después es una escena patética. Esaú intenta la aprobación y bendición de su padre, siguiendo el ejemplo de su hermano Jacob, va con Ismael, el hijo de Abraham, se casa con sus hijas, pensando que esta acción agradaría a su padre. Hermanos y hermanas en Jesucristo, damas y caballeros, todo lo que el hombre siembra, el hombre tiene que recoger. ¿Conoces tú la voluntad de Dios? Si alguien quiere en esta noche saber cómo se puede conocer la voluntad de Dios, la respuesta está en Romanos 2:12. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis entonces conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene 3 características en Romanos 12:2. Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? En la Biblia. Mi cuñada me dijo en la Biblia. Me mandaron al psicólogo y al psiquiatra en la Biblia. Mi mamá es buena consejera en la Biblia. Hasta que tú no leas, estudies, memorices y medites en este libro de la ley, día y noche, no conocerás la voluntad de Dios. Les dije este domingo en el mensaje, una vez llegó una señora y me dijo que le decían la Débora de la colonia Roma.
que era profeta. Pues yo soy profeta, hermano, y no sé por aquí por allá. Le dije, mi hermana, aquí en la iglesia no vaya usted a hacer panchos, por favor. Ni comience con sus rollos. Así se lo dije. Porque nadie viene con estas credenciales ni con estas cartas de prestación cuando realmente es profeta. Y si usted es profeta, quiero decirle, por favor, en este momento, ¿me podría decir por lo menos un salmo de memoria? ¿Qué? Un salmo de memoria. O dígame usted 25 versículos ahorita de memoria que hay usted memorizado en los últimos meses. Porque la palabra profeta no es la persona que anuncia el futuro. Un profeta es el que anuncia o el que comunica o el que transmite la palabra de Dios. Que muchas veces en esta comunicación, en estos oráculos de Dios, está involucrado hechos del futuro, aquí están en la palabra de Dios. Pero la palabra profeta no implica realmente que todo lo que se diga sea hacia el futuro, sino la persona que habla y comunica, transmite la palabra de Dios. Ese es un profeta. Y lo que Dios usa para que tú seas profeta es la palabra de Dios. Si tú no estás lleno de la palabra de Dios, si no meditas la palabra de Dios, si la palabra de Dios no vive en tu corazón y no abunda en tu vida, ¿cómo puedes entonces tú llamarte profeta? ¿O cómo quieres ser profeta de Dios? Cuando lo que Dios usa es su palabra dentro de nosotros. Entonces, mucha gente actúa de esta manera. Creyendo que soy esto y aquel, soy apóstol del Señor, ahorita ya todos son apóstoles y todos son profetas ya de repente en la iglesia. Cuando ni siquiera saben, ni siquiera las raíces etimológicas de la palabra, ni las implicaciones del ministerio y el oficio a quienes Dios llama apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero tú, ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Y por eso, ay, la hermana me dio una palabra, y la hermana me está profetizando, y se nos olvida que somos guiados por el Espíritu Santo, no por profecías de hermanos. Las profecías de los hermanos, bienvenidas y gloria a Dios por ellas, nos confirman lo que ya Dios me había dicho antes. Dios trata con mi corazón, dice en la noche, medita estando en tu cama, medita, tu conciencia te enseña, y llego al otro día, y una hermana me da una palabra, y confirma lo que Dios me está hablando. Yo sé que esa palabra es de Dios y que es algo que Dios le está usando a esa persona o a ese hermano. Pero cuando alguien me dice, el Señor dice que vas a ser el más grande de los predicadores y que te vas a ir por acá y que y vas a tener gemelos cuando nazcan y te va a pasar estas cosas, tenemos que desconfiar de estas cosas. Porque Dios no nos guía de esa manera, nos guía paso por paso, luz por luz, escalón por escalón. Si tú comienzas a dejar que tu vida sea guiada por estas tantas miles de cosas que te aconsejan y que te dicen que son profecías, nunca conocerás la voluntad de Dios, porque para conocer la voluntad de Dios se requiere la mente transformada y renovada. Romanos 12:2. Y ahí lo dice, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. Y Dios me dice esta noche, mi voluntad, Armando, para ti es buena. O sea, ¿qué puede el Dios que dio su vida por mí? ¿Cómo puede tener en su voluntad algo malo para mí? Dios es bueno. Dios es un Dios bueno, el diablo es un diablo malo. Siempre recuerda esto. Dios es bueno, el diablo es un diablo malo. La voluntad, el plan que Dios tiene para mi vida es bueno. En segundo lugar, es agradable, me va a gustar. El llamado que Dios nos hace es un llamado a la honra, vida y prosperidad. Es la remuneración, dice Proverbios, de la humildad y el temor de Dios. Dios quiere ponernos arriba, hacer la cabeza y no la cola. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Y la voluntad de Dios, dice Romanos 12:2, es perfecta. Dios no se equivoca con tu vida, ni tampoco con mi vida. Pero tú tienes que rendirte a sus brazos, a su dirección, para que Él pueda moldearte y encaminarte, pero tú tienes que ser sueltito y ya no estar luchando. No, Señor, esto no, esto sí, no, te ríndete totalmente, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Heme aquí para hacer tu voluntad, oh Dios, decía el rey David. Hasta que no haya esa actitud en tu vida, de no querer hacer la voluntad de Dios, pero también tu voluntad, nunca podrás ser guiado por la voluntad de Dios. Y vas a sufrir como sufrió Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por tu voluntad, perfecta, agradable y buena a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes lo mejor para nosotros.
Pero nuestras actitudes, nuestra deshonestidad, nuestra falta de sinceridad, el querer hacer tu voluntad y también la nuestra, nos roba tus bendiciones. Señor, tú conoces nuestro corazón y tu palabra dice que tú le pagas a cada persona conforme a sus acciones. Y en esta noche nos has vuelto a recordar que llega un momento en la vida de todo ser humano que se acaban las oportunidades. Llega un momento en la vida cuando dices, basta. Mi espíritu no seguirá peleándose contra tu espíritu. No te voy a forzar, dice el Señor, a hacer mi voluntad. No te voy a coaccionar a hacer mi voluntad, ni a manipular para hacer mi voluntad. Porque si algo tienes que respeto, dice Dios, es tu libre albedrío. Tus decisiones que tú hagas hablarán por ti en esta vida y en el día del juicio. Las elecciones que tú tomes, las decisiones que hagas en tu vida y que hayas hecho el día de hoy, tú y nadie más que tú eres responsable de esas decisiones. Pero si tú me abres tu corazón y reconoces que el resto de tus días, que son cortos, debemos de conocer tu voluntad y no ser insensatos de cuál sea tu voluntad, entonces en esta noche, da el primer paso y arrepiéntete. Arrepiéntete de haber querido hacer tu voluntad y no la mía, dice el Señor. Arrepiéntete de esa vida doble que has estado viviendo. Arrepiéntete porque hay áreas en tu vida que sabes que tienes que dejar y que no debes seguir haciendo, pero te sigues engañando y la sigues haciendo. Arrepiéntete, porque si tú continúas en este camino, perderás tu propia familia, afectarás tu matrimonio y la vida de tus propios hijos, porque muchas veces se recogen en los hijos lo que los padres sembraron. Oh Dios, queremos una cosecha santa, una simiente santa, Señor. Queremos bendición sobre nuestra familia, Padre. Queremos que aumentes tu bendición sobre nosotros, Señor. Hay demasiado sufrimiento en la vida para agregarle más con nuestros pecados. Oh Señor, gracias porque eres un Dios misericordioso, santo, bueno y fiel, que perdonas la maldad y el pecado por causa de la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo. En esta noche los cristianos que quieran ponerse a cuentas con Dios, díganle, Señor mío y Dios mío, amo a mi familia, amo a mis padres, amo a mis hijos, y estoy consciente que las decisiones que yo tomo diario afectarán a corto o a largo plazo la vida de mis descendientes. Y no quiero el día de mañana llegar a la vejez y tener hijos ingratos, familia ingrata, y verme sola y solo al final de mi vida. Quiero que mis hijos sean como olivos verdes junto a mi cama. Quiero que me amen hasta el final de mi vida por lo que yo soy y les he mostrado a Cristo. Quiero el amor fiel de mi esposo y el amor fiel de mi esposa. Y yo sé, Señor, que solo amándote a ti, con todo mi corazón, y anhelando hacer tu voluntad, tendré estas bendiciones. Porque tú recompensas la lealtad, la santidad y la pureza. Te pido que me laves
de mis equivocaciones en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis padres, y que me permitas comenzar de nuevo en esta misma noche. Para tu gloria, Jesús Santísimo. Amén.